Bueno, y seguimos hablando del reglamento de autorizaciones para actividades arqueológicas. Este reglamento es transitorio, como nos decía Carlos. Carlos, no sé si puedes aportar y un poquito ver cuál crees que es el más grande problema que tiene este reglamento ahora para toda la comunidad arqueológica y la sociedad en general, ¿no? Bueno, cuando ha salido, a mí me ha parecido que era un reglamento con buenas intenciones, ¿no? Es decir, yo creo en las intenciones que tiene la UDAM en sacar este reglamento, porque era necesario que ante un vacío en el que tanto entidades privadas como públicas estaban operando, es decir, no tenían clara la figura tanto municipios como gobiernos departamentales, como el mismo Ministerio de Culturas, había la necesidad de generar un reglamento, pero no un reglamento arqueológico, sino un reglamento de procedimientos. Eso era lo que nosotros esperábamos, es decir, desde el momento en el que se hace la solicitud del permiso, ¿qué pasos se tienen que seguir? ¿Cuáles son los requisitos para quien hace esta solicitud? ¿Y cuál es el camino crítico que tiene que seguir? Es decir, que establezca responsabilidades tanto de quienes hacen la solicitud del permiso como de quienes la dan. Es decir, plazos estrictos, por decir, uno presenta la solicitud en tal fecha, ellos tienen tiempo 15 días para revisarla, responden con observaciones, hay 5 días, digamos, en plazo perentorio para enmiendas, etcétera, tienen luego que responder en otros 10 días, como es la ley, los reglamentos de la ley ambiental, ¿no? La ley 1333 tiene ese formato. Y así se establecen responsabilidades en todos lados, responsabilidades tanto de los investigadores, etcétera, de quienes soliciten el permiso, como de las mismas autoridades a cargo del tema, ¿no? Es decir, la UDAM. ¿Para qué? Para que se les pueda también hacer seguimiento, es decir, si ellos no responden en un plazo perentorio, se tenga la posibilidad de que les llamen, existe una primera, segunda, tercera llamada de atención y bueno, pues vean lo que tiene que corresponder según normas administrativas, es decir, se aplique la responsabilidad administrativa como corresponde. Además que en caso, digamos, de que no existan problemas, haya una aplicación estricta de la ley 1178 y de la ley Quiroga Santa Cruz en relación a esto, pero no ocurre así, es decir, se ha generado un reglamento con disposiciones generales, con un desarrollo conceptual que no está bien elaborado, que hace falta trabajar. No se ha convocado a todos los actores que están involucrados, y ya lo mencionaba aquí el compañero estudiante, que hay muchos temas en los que se involucra este reglamento, que no necesariamente son competencia del Ministerio de Culturas, o si son, tienen que ser consensuados con estos actores, porque puede generar problemas y la invalidación total del reglamento, que ya digo que es importante porque va a delimitar las acciones de quienes hacen movimiento de tierras, de quienes requieren esto como yacimientos, etcétera, ¿no? Pero a los estudiantes y a los investigadores se les genera un proceso muy largo de operaciones y de requisitos, y se involucra mucho en lo que es las competencias específicas de la investigación y de la universidad. Soslaya las responsabilidades de los municipios y de las gobernaciones, y es algo que hay que corregir, ¿no? Eso es importante. Creo que sí ataca una parte de los procedimientos. Creo que no está tan carente de todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí menciona el tipo de cartas que se tienen que mencionar, cómo tienen que ir estructurados los proyectos, quiénes pueden participar en los proyectos. No, me refiero a los plazos. Los Claro, plazos, ahí, ¿no? ahí de la sí, responsabilidad, obvio, que ¿no? es importante. Pero tal vez sea por yo esto puedo mismo presentar de que un proyecto, transitoria, y puede tardar 5 meses o 3 años. Eso no se especifica. Y eso no, y entonces Sí. no hay nadie allí, ni técnica ni jurídicamente, que se responsabilice. ¿No? Entonces, en la ley ambiental, si uno no responde en los 15 días, tiene una llamada de atención. ¿No? Sobre eso tarda cierto tiempo una segunda llamada y pueden retirarlo al funcionario. En este caso,
este reglamento que debiera normar eso esencialmente, no lo hace. Se va por otro tipo de asuntos que no son los medulares ahorita por los cuales la investigación está frenada. Yo le digo, la investigación, tanto de investigadores de universidades externas como nacionales, estudios de evaluación de impacto arqueológico, de proyectos que requieren estas autorizaciones están siendo frenadas y perjudicadas. ¿Y quién paga daños y perjuicios? Daños y perjuicios al investigador, daños y perjuicios a la empresa que tiene que realizar acciones de construcción o de prospección o lo que sea. ¿Quién le paga esos daños? Nadie. ¿Y en dónde se demora? Se demora en el Ministerio de Culturas, que bajo este documento no se responsabiliza absolutamente de nada, y es algo que tiene que enmendarse si no se quiere que esto nazca muerto, ¿no? Y ahora se tendrá que ver también que haya un acuerdo, ¿no? y un consenso, no solo entre arqueólogos, sino qué dirán las empresas constructoras, qué dirán YPFB, o sea, porque obviamente cuando se encuentre algo tienen que pasar al viceministerio y las obras tendrían que quedar paralizadas para que venga el viceministerio con todo el equipo de arqueólogos, pueda hacer un estudio y recién proceder, ¿no? No sabemos. Normalmente cuando se emite en otras partes del mundo, en los estudios de impacto de evaluación ambiental o estudios de impacto de evaluación arqueológica, son reglamentos específicos o acápites aparte dentro del reglamento, son artículos extensos que norman los trabajos de consultoría. Normalmente, por ejemplo, las investigaciones de las universidades tienen acápites especiales, artículos especialmente dedicados a las universidades, cómo van a manipular materiales, en qué circunstancias, bajo qué protocolo, etcétera. Acá nos meten a todos en la misma, ¿no? Toditos estamos en la misma bolsa, y el trato es discrecional. Usted hace una evaluación de impacto ambiental, va a hacer sus trámites, y le pueden decir, yo le niego el permiso, y no le especifican por qué causales. En los reglamentos tiene que estar especificado, por estas causales yo le niego el permiso, por estas causales yo le desautorizo, ¿no? En cambio es acá totalmente discrecional, ¿no? Véngase a mi oficina, la vamos a negociar y a ver qué pasa, ¿no? Y el tiempo me estará valiendo un pepino, ¿no? Pero es totalmente discrecional para la UDAM. Entonces no se han creado las instancias especiales para los trabajos especiales. En otras partes del mundo son reglamentos especiales, incluso. Tal vez nosotros como universidad tenemos bastante problema con el artículo 9 sobre prohibiciones. ¿No? Dice, todos los trabajos, bla, 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 tienen que tener autorización expresa del viceministro de Interculturalidad. Entre esos trabajos están promoción y difusión del patrimonio arqueológico. Entonces, por ejemplo, nosotros como trabajos de promoción y difusión pretendemos organizar al año el Congreso de Arqueología, el segundo. Y tenemos que mandar una carta, pedir un permiso para que nos autoricen a hacer este congreso, a ver si creen. Pero ¿y entonces qué pasa con las autonomías indígenas, municipales, universitarias? Precisamente por eso pretendemos que esto debe ser impugnado y corregido. Me imagino, y es especulativo, me pongo en el lugar de las personas que han elaborado este reglamento y tal vez hayan intentado hacer un reglamento tan centralizador justamente porque han visto que no existen capacidades, por ejemplo, en las gobernaciones, en los municipios, en muchos lugares como para que se maneje el patrimonio arqueológico. Me imagino que con esa intención lo han hecho. No sé, yo personalmente pareciera o da al parecer que el reglamento ha sido realizado muy a la rápida y además que tiene muchos errores de redacción, no aclara muchas cosas, dando a dar un amplio margen de malentendimiento. Por ejemplo, en el artículo 9 menciona análisis de artefacto y análisis de objetos. Eso prácticamente estaría violando, por ejemplo, con una parte de la autonomía universitaria, porque prácticamente los estudiantes de arqueología... ¿No podrías tener eso en el cuello? Claro. Los estudiantes de arqueología ya no podríamos realizar análisis en las materias técnicas, por ejemplo, en la materia de líticos, materia de cerámica, ya no podríamos estar trabajando con artefactos arqueológicos, o qué sé yo, en la materia de prospección y excavación, tendríamos que seguir todo un protocolo para que nos den permiso para que vayamos a excavar a un sitio arqueológico. Y ya de hecho en la universidad ya es un poco burocrático. Nunca vamos a hacer nuestras tesis.
Además hay varios temas contradictorios, por ejemplo, y que también atañen con temas de discriminación. Es decir, un estudiante extranjero solamente requiere, por decir, el permiso del jefe de su departamento. Nada más, una nota del jefe de su departamento y puede tener el permiso, es uno de los requisitos. En cambio, el estudiante de la universidad requiere, no es expresa la nota, sino que el tutor se haga cargo, ¿no? Y eso no es, un requisito específico, es decir, el tutor no puede hacerse cargo del trabajo del estudiante ni solicitar permiso. Sigue bajo el amparo de la tutela de la universidad y por lo tanto es la autoridad universitaria la que debe solicitar el permiso o debe avalar, digamos, al estudiante para que solicite el permiso y no así el tutor. El tutor es un asesor que orienta al estudiante para que realice la investigación.